Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección 27 y estaremos hablando de la santidad. Santidad. Y este es un tema muy complejo para que nosotros lo comprendamos bien, pero a su vez es un tema muy importante porque es la naturaleza de Dios. El versículo clave que vamos a utilizar en esta lección se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 22, donde dice: «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna». Otra traducción lo dice así: «Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios», notemos la palabra, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y como dije, este es un tema muy difícil para que nosotros lo comprendamos bien, y la razón básicamente es porque Dios es santo y nosotros no. Ese es el problema. Y como la naturaleza de Dios es diferente a nuestra naturaleza, hace difícil que nosotros comprendamos la santidad de Dios. Nosotros usualmente pensamos sobre la santidad como algo que hacemos, o más comúnmente es algo que no hacemos. Yo sé que existen personas que piensan que son santos porque no fuman o no beben alcohol o no están persiguiendo a cada mujer que ven. Y entonces lo único que les estoy describiendo aquí es el poste de una cerca, porque eso no es santidad. La santidad es la vida de Dios. La santidad es una posesión más de lo que es una práctica. Voy a repetirlo. La santidad es una posesión más que una práctica. Por ejemplo, Dios no es santo basado en lo que Él hace. Él es santo simplemente por quién es Él. Y hay una gran diferencia en esto. Y cuando Dios quiere enfatizar algo, lo hace a través de la repetición. Y se ha dicho muy bien, la repetición es la madre de todo aprendizaje. Y Dios la usa con nosotros. La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. Y tampoco dice que Él es bueno, bueno, bueno. Y aún así, 2 veces en la Escritura dice que Dios es santo, santo, santo. Esto está en Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Es la misma naturaleza, el atributo que describe la esencia de Dios. Ahora, la dificultad que nosotros tenemos es que este Dios santo nos ordena que seamos santos también. Y lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 2, y también Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Entonces, cuando Dios nos pide que hagamos algo, eso precisamente es lo que nosotros tenemos que hacer: empezar a intentar ser santos. Contestemos algunas preguntas respecto a este tema tan importante. Primera, ¿qué no es santidad? Una de las mejores maneras de describir algo es comenzar describiendo lo que no es. En primer lugar, la santidad no es la dureza. Hay algunas personas que creen que son santos simplemente porque se oponen a todas las cosas. Y piensan que eso es santidad. Eso no es santidad. Otra cosa, la santidad tampoco es altivez. Es decir, algunas personas creen ser santas porque su comportamiento es mejor respecto al de otras personas con las que se están comparando. Y que nosotros hagamos esto es bastante tonto, porque siempre comparamos lo mejor de nosotros con lo peor de ellos. Pero eso no es santidad. Otra cosa, la santidad no equivale a infelicidad. Existen personas que piensan que son santas solo porque se sienten miserables. No, esto no es santidad. La santidad no es lo que hacemos, o a dónde vamos, o lo que comemos o bebemos. Eso no es la santidad. La santidad es lo que somos, en quienes nos hemos convertido. Y aquí tenemos otra pregunta importante. ¿Qué es la santidad? Y esta es una excelente pregunta, porque estamos hablando sobre Dios y su naturaleza. Él es 3 veces santo. Y es imposible que nosotros podamos explicarlo. Si comprendiéramos a Dios, llegaríamos a ser como Él. Y no lo somos. Entonces la santidad habla sobre la excelencia moral de Dios, o como a los teólogos les gusta utilizar este término, de trascendencia. Y esta palabra, trascendencia, quiere decir o significa
exceder los límites comunes, sobrepasar o extender o ir más allá de los límites de la experiencia ordinaria. En Isaías capítulo 6 versículos 1 al 7, aquí vemos cómo el profeta experimenta a Dios y cuando lo hace comienza a clamar: ¡ay de mí! Estoy perdido, estoy acabado, estoy perdido porque he experimentado esta naturaleza santa de Dios. Y la verdad es que la única forma en que la humanidad pecadora puede llegar a ser santa es experimentando a un Dios santo. Un buen versículo de la Escritura está en Hebreos capítulo 2, versículo 11 y también Hebreos capítulo 12, verso 10. La única forma en que tú y yo podemos llegar a ser santos es al experimentar a un Dios santo y permitirle que nos transforme. Verás, una de las cosas que debemos aprender es: la santidad no es solamente una posición de Dios, sino que también es una progresión con Dios. Es decir, crecemos en santidad. Y esto es lo que nuestro versículo clave nos dice. Tenemos nuestro fruto que conduce a la santidad. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 12, verso 14 y en Romanos 6, 19. Entonces, hablemos de ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de el fruto de la santidad? En mis estudios bíblicos he descubierto que la mejor forma para describir la naturaleza santa de Dios es las bienaventuranzas. Verás, para ser santo como Dios es santo es ser bienaventurado de Dios. Y es así como Jesús comienza las bienaventuranzas en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra bienaventurados significa ser feliz o ser envidiado, el ser próspero espiritualmente, ser alguien con el favor de Dios sobre ti. Entonces, la primera de las bienaventuranzas es lo que llamamos felices son los humildes. Felices son los humildes. Ahora, la humildad es exactamente lo opuesto a ser orgulloso. Todo pecado es una expresión de egoísmo. Esa es la naturaleza del pecado, el egoísmo. Y el orgullo nos engaña porque tiene muchas caras diferentes. Por ejemplo, el orgullo puede revelarse en la jactancia, pero también el orgullo puede ser revelado en el miedo. El orgullo puede revelarse en ser muy atrevido o también puede revelarse en la preocupación. ¿De qué estamos hablando? Ambas cosas son las dos caras de la misma moneda. Hablamos de pensar solamente en ti mismo. Entonces, la santidad no consiste en pensar mal sobre ti mismo. La santidad simplemente es no pensar en ti mismo. Eso no es en lo que te estás concentrando. Deberías concentrarte en Dios y en los demás. Eso sí es humildad, el no pensar en ti mismo. Y por supuesto, la recompensa para esto es lo que Jesús llama el reino, y está hablando sobre el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí tenemos la segunda bienaventuranza que Jesús nos da. Y dice: bienaventurados o felices los que lloran. Sí, me escuchaste bien. Es exactamente lo que Jesús dijo. Bienaventurados los que lloran. Mateo 5:4. Ahora, el mundo no cree en esto. El mundo cree que si ríes es porque estás bendecido. Pero si estás llorando, bueno, eso no está bien. Pero en lugar de ser una señal de debilidad, las lágrimas piadosas y la tristeza pueden ser una señal de nuestra alma siendo purificada. Un escritor lo expresó muy bien. Él llenó mis ojos con lágrimas para que yo pudiera ver. Y muchas veces es lo que el quebrantamiento produce, las lágrimas. Felices los que lloran. Verás, lo que el orgullo produce en nosotros, lo que el orgullo origina, es insensibilidad o dureza, que por lo general debe ser quebrantada. Y parte del proceso de quebrantamiento es el duelo. Entonces, cuando comenzamos a ver a Dios y vemos la vida de la forma en que Dios ve la vida, podemos ver lo que el pecado produce en nuestras vidas. Y esto nos da lo que la Biblia llama la tristeza según Dios. Segunda de Corintios 7:10.
aquí nos habla sobre la tristeza del mundo. ¿Y cuál es esa tristeza? ¿Lamentan que los hayan atrapado? No, sino que lamentamos lo que hemos hecho porque reconocemos que esa no es la forma en que Dios vive o quiere que vivamos. Y es solamente cuando le permitimos a Dios que quebrante este orgullo pecaminoso en nosotros que podemos recibir el consuelo de Dios. Entonces dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí tenemos la tercera de las bienaventuranzas. Felices son los humildes. Y uso esta palabra humildes porque Jesús dijo, y esto está en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. Y me parece una tragedia que en nuestro idioma esta palabra manso puede confundirse con una persona débil. Y estas palabras, mansedumbre y debilidad, en realidad significan lo opuesto. Este no es mansedumbre, lo que significa tener poder bajo control. Poder que se encuentra bajo autoridad. Y esta palabra griega en especial puede usarse de diferentes formas. Un ganadero, por ejemplo, podría utilizar esta palabra refiriéndose a un caballo. Un caballo que ha sido domado para obedecer a la voluntad de su amo. Y cuando se habla de domarlos, se habla de amansarlos. Los marineros pueden utilizar esta palabra cuando hablan de domar los vientos. Mientras los vientos soplan, ellos son capaces de soltar sus velas para hacer que la nave vaya en la dirección que ellos quieran. Hemos amansado los vientos. Los doctores podrían usar esta palabra. La utilizan cuando están hablando de una enfermedad y cuando han curado a esta enfermedad, pueden decir que han domado a la enfermedad, la hemos puesto bajo control. Y este es el significado de esta palabra, mansos. Verás, el enojo por sí mismo no es un pecado. De hecho, la Biblia nos ordena, Dios nos ordena que nos enojemos, pero que no pequemos. Y esto lo vemos en Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis, es decir, no lo lleves tan lejos, no cruces una línea que no deberías, porque existe el riesgo de llevar el enojo muy lejos. No permitas que tu enojo se convierta en ira, porque cuando lo haces comenzarás a jugar a que eres Dios. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces no te des el lujo de caer en esta trampa. Y tampoco lleves tu enojo muy lejos. No permitas que se convierta en ira, o terminarás jugando a ser Dios. Y lo cierto es que la ira lleva a la venganza, y la venganza solamente es del Señor. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, verso 19, y también en Hebreos 10, verso 30. Entonces nunca tomes venganza por tu propia mano, porque la venganza no te pertenece, solamente le pertenece a Dios. Porque Él es el único que es verdaderamente santo y capaz de conducirse sabia y apropiadamente. Ahora veamos otra de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre, los hambrientos. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Él toma estas necesidades tan básicas del ser humano, hambre y sed, y las aplica a nuestra vida espiritual. El hambre es una evidencia de una vida sana. Sí, porque cuando pierdes tu apetito, algo está mal, algo está mal. Porque sin una alimentación apropiada, vamos a terminar experimentando gran incomodidad, dolor, enfermedad. Muchas cosas comienzan a deshacerse en nuestra vida cuando no nos estamos alimentando bien. Entonces dice, yo quiero que prueben y vean qué bueno es el Señor. Esto lo vemos en el Salmo 34, versículo 8, y también en Primera de Pedro 2:3. Él se refiere a lo mismo y dice que debemos participar del Señor. Dios nos invita a que vengamos y cenemos con Él, a participar de su naturaleza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque el hambre verdadera de nuestras almas es por justicia. Y el error que cometemos muchas veces es que empezamos a intentar llenarnos y saciar el hambre de nuestra alma con algo más. Y no es eso de lo que tu alma tiene hambre. Tu alma tiene hambre de Dios.
muchas cosas, y es de esta forma en la que el mundo nos miente, y pensamos que lo podemos encontrar en alguna cosa o en alguna persona, y no, no, no. El deseo más básico de tu alma es estar bien con Dios. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, yo te animo a desarrollar un apetito saludable, un apetito por las cosas de Dios. Búscale a Él y nunca te arrepentirás, amigo, porque Él va a satisfacer el hambre de tu alma. Ahora, la siguiente bienaventuranza de la que quiero hablar es la de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Esto está en Mateo 5, versículo 7, y Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos. Y nunca podremos experimentar misericordia en nuestra vida hasta que nos encontremos con alguien que o nos haya hecho algún daño o con alguien que tenga una posición menor a la que nosotros tenemos, en que podamos mostrarles misericordia y ayudarles, sea cual sea la posición en que estén. Es la única manera en que la misericordia puede revelarse en nosotros. Gracias a Dios porque Él es un Dios misericordioso. Y este es el tema del Antiguo Testamento. Una y otra vez Dios nos muestra su misericordia. En el Antiguo Testamento la palabra misericordia literalmente significaba inclinar la cabeza, es decir, mostrar humildad, mientras ayudas a alguien que está en una posición menor a la que tú tienes. Y en el Nuevo Testamento esta palabra va más allá, y de hecho va hacia la gracia, demuestra compasión, demuestra bondad. Y doy gracias a Dios por ambas revelaciones. Ambas palabras son importantes para nosotros, misericordia y gracia. Y una de las cosas que he descubierto que es misericordia y verdad, o es gracia y verdad. Ahora, lo que esto nos enseña simplemente es que la misericordia no puede ir a donde la verdad no sea bienvenida. Si no aceptamos la verdad, si no reconocemos la verdad, entonces encontraremos que la misericordia no puede seguirnos y que no puede ser puesta en nosotros, porque nosotros no aceptamos la verdad. Y uso esta escritura, Salmo 85, versículo 10, donde habla de que la misericordia y la verdad siempre van juntas. Y gracias a Dios por esto. Cuando ambas intersectan en nuestra vida, experimentamos que lo que Jesús dijo fue una bendición. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Va a llegar un punto en tu vida en que no solamente habrás mostrado misericordia a otros, sino que tú necesitarás misericordia en tu propia vida, porque nadie es perfecto. Y tarde o temprano, tú y yo necesitaremos misericordia. Gracias a Dios que tenemos la promesa de misericordia. Y Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora veamos otra bienaventuranza. Felices son los honestos. Felices son los honestos, o como lo dijo Jesús, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra limpio literalmente significa estar libre de toda mezcla. Nada más está mezclado ahí. Significa ser puro, ser inocente, ser genuino. Como diríamos por ahí, ser de oro puro. Todo lo que podría contaminarlo ha sido removido y ahora este es oro puro. De eso está hablando aquí, el ser libres de cualquier otro tipo de mezcla en nuestra vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque son estas áreas de nuestra vida que intentamos ocultar de Dios, se convierten en puntos ciegos espirituales para nosotros. No seremos capaces de ver a Dios porque nuestro corazón no está limpio. De hecho, la prueba para un corazón limpio puede ser lo que vemos. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice que para los que son limpios de corazón, todo está limpio, pero para los malvados, todo también es malvado. Entonces, al tener un corazón puro, significa que seremos capaces de ver a Dios. Muchos creen que esta bienaventuranza significa morir e ir al cielo. No, eso no es lo que dice aquí. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y quiero retarte, ¿qué es lo que tú ves en tu vida? ¿Qué es lo que puedes ver? Porque muchos ven a su alrededor y ven solo personas, y muchos están tan contaminados que lo único que pueden ver es al diablo, lo ven por todas partes. Pero yo te lanzo el reto, ¿tú ves a Dios?
Me gustan estas palabras de uno de los grandes ministros que dijo: yo leo los periódicos para ver lo que Dios está haciendo, y debes tener un corazón limpio para poder hacer esto. Pero Dios nos ayuda a purificar nuestros corazones para que podamos ver a Dios ahora mismo obrando a nuestro alrededor. Quiero darte otra bienaventuranza. Jesús dijo: felices son los que trabajan por la paz, o, como dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores. Mateo 5, versículo 9. Notémoslo, los pacificadores. Si lo que queremos es experimentar paz, tenemos que comenzar haciendo la paz con Dios. Paz con Dios. Tienes que experimentar la paz con Dios antes de poder tener la paz de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Habla sobre la paz que viene de Dios. Oh, cuánto lo necesitamos en este mundo en el que vivimos. La paz de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Nunca serás capaz de hacer paz para otras personas hasta que tú tengas la paz hecha con Dios. Estar bien con Dios. Es imposible tener la paz de Dios cuando nosotros no estamos en paz los unos con los otros. O, como lo dice el apóstol Juan, ¿cómo pueden amar a Dios a quien no han visto? Cuando no pueden amar a su hermano a quien sí han visto. De verdad que esta es una pregunta práctica excelente. Los pacificadores. Esto significa el unir a otros, el dar armonía o el unificar una vez más. El hacer que las personas vuelvan a estar en armonía, en unidad. Esto es parte del fruto del Espíritu Santo. Es parte de la naturaleza de la santidad. Si en verdad queremos ser el pueblo de Dios, entonces debemos ser pacificadores. Y yo veo que el problema para muchas personas es que se dan el lujo de ser problemáticos. No permitas que esto te pase. No les causes problemas a otras personas y no seas tú un problema para otros. Que sea una meta en tu vida el ser un pacificador. Y ayuda a otros a estar juntos en unidad. Aquí tenemos un buen versículo de la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 25, donde habla de cómo cuando la humanidad cayó al pecado, el pecado no solamente les separó de Dios, sino que terminó separando también a unos de los otros. Y continuamos leyendo en el capítulo 3, verso 7. El resultado del pecado que comenzó en el jardín ahora está esparciéndose por todo el mundo y el hermano odia a su hermano y asesina a su hermano. ¿Qué ocurrió? Todo esto comenzó porque no estaban bien con Dios, no tenían paz con Dios y todo terminó en que no tenían paz los unos con los otros. Ahora vamos a ver la última de las bienaventuranzas que Jesús nos da aquí. Felices son los acosados. Los acosados, o en las palabras de Jesús, bienaventurados los que padecen persecución. Mateo 5:10. Los que padecen persecución. Y casi nunca pensamos en estas cosas. Pero te aseguro, amigo, esto es real. Yo he viajado por tantas partes del mundo y he visto a personas que experimentan persecución terrible a causa de su fe cristiana, sea por otras religiones o por los gobiernos. Ellos sufren de manera terrible y yo siempre me asombro de estas personas porque reconozco que ellos tienen algo que yo no tengo. ¿Y de dónde viene esto? Esta bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución, o felices son los que son acosados. Y hay promesas especiales que Dios ha hecho a aquellos que son perseguidos. Promesas especiales, y como ya dije, lo he visto con mis propios ojos. Una gracia que han recibido de parte de Dios. Básicamente, el cristiano tiene dos tipos de enemigos. Dos tipos de enemigos. En primer lugar está el enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Por supuesto, el diablo es el enemigo de Dios. Y otro enemigo es el mundo. Es un enemigo. Y estamos hablando del sistema mundial aquí. Los reinos de este mundo, el sistema de este mundo es un enemigo del reino de Dios. Esto está en 1 de Pedro 4, versículos 3 y 4. Que este mundo está yendo en la dirección equivocada. Y en estos versículos Pedro dice, a estos les parece cosa extraña, creen que hay algo mal con ustedes, porque ustedes ya no van a las fiestas ni se emborrachan con ellos.
porque ya no están haciendo cosas inmorales o porque creen que algo está mal contigo. No, no, eso no es verdad. No hay nada de malo contigo. Algo está bien, ya hiciste paz con Dios. Pero como el mundo está yendo en la dirección equivocada, el mundo se convierte en un enemigo de Dios y luego nuestros enemigos personales. Y hay una gran promesa en esto. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 7, me encanta este versículo, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, y continúa diciendo, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él, o sea, con Dios. ¡Qué promesa tan maravillosa! Que para ti y para mí, que experimentamos persecución, gente que nos ha hecho algún mal, Dios ha hecho una promesa especial para nosotros, que Él nos dará su favor. Él es el que hará que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. ¡Qué hermosa promesa! Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Lo que he visto en la vida es que muchas veces, a partir del más profundo dolor, surgen las más bellas canciones. Algunas de las mejores canciones que jamás se han escrito. Todo está bien con mi alma. Ese tipo de canciones surgieron a partir del dolor y las experiencias más terribles. Pero Dios les bendijo, Él les mostró su favor y encontraron este fruto de santidad en sus vidas, con el favor de Dios. Entonces, en tu viaje cristiano, que Dios te ayude a producir el fruto de la santidad. Que Dios te bendiga.